Fundamentos teóricos de la investigación en la metodología de la investigación jurídica. Los fundamentos teóricos de la investigación constituyen el conjunto de conceptos, teorías, principios y enfoques científicos que sirven de base para desarrollar una investigación. En la carrera de Derecho, los fundamentos permiten comprender el fenómeno jurídico desde una perspectiva científica, crítica y social. Los conceptos básicos de los fundamentos teóricos son las ideas y conocimientos previos que orientan el estudio de un problema de investigación. Su finalidad es explicar, interpretar y sustentar científicamente el tema investigado. En la investigación jurídica, los fundamentos teóricos ayudan a comprender las normas de su aplicación en el aspecto de que nosotros nos basamos en la Constitución por el Estado. Tenemos que basarnos en normas, tenemos que basarnos en leyes, tenemos que basarnos en Constitución. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un contrato colectivo por mi empresa. Entonces tenemos reglamento interno de seguridad. En la investigación jurídica y los fundamentos también tenemos que analizar problemas relacionados con el derecho, interpretar doctrinas, leyes y jurisprudencia, formular hipótesis y conclusiones válidas. La importancia de la investigación es que la investigación permite encontrar soluciones o conflictos sociales y legales. Contribuye al desarrollo de nuevas leyes y reformas jurídicas en el ámbito social, que siempre va ligado a la sociedad. Fortalece la justicia y el Estado de Derecho, relaciona el derecho con la realidad social. Eh, Tenemos bases teóricas de la investigación científica, de la investigación jurídica. Tenemos el conocimiento científico, que la investigación jurídica debe basarse en conocimientos verificables, ordenados y objetivos. Utiliza métodos científicos para realizar hechos y normas jurídicas. Tenemos la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, la verificabilidad. En ese aspecto, en ese ámbito, tenemos que ser objetivos, ser racional, ser sistemático y ser verificable. Tenemos también el método científico, que tiene las etapas que observa el problema, lo analiza, eh, luego va un planteamiento del problema para la investigación científica, luego va una formulación de hipótesis, luego una recolección de información, recolectamos información, bases, datos, eh, investigamos en otros países, en otras ciudades, el mismo caso, cómo está, cómo funciona. Analizamos los datos y tomamos una conclusión. Tenemos la teoría jurídica, son los enfoques doctrinarios que explican el derecho y su función social. Principales corrientes tenemos el ius naturalismo, el ius positivismo o positivismo jurídico, el ius racionalismo o racionalismo jurídico, la sociología jurídica, el pospositivismo. Estas teorías nos permiten ver desde dónde nace el derecho, desde dónde tenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, el naturalismo es donde tenemos el derecho natural de las personas, derecho a la vida, derecho a no ser discriminados, derecho a libre tránsito podría ser. Tenemos también el pospositivismo, que es también lo que es ya el derecho con leyes, con normas, que fue creado en el siglo XIX y en el siglo XX. Tenemos el método dogmático, que analiza normas, leyes y principios jurídicos. Tenemos el método histórico, que estudia el origen y la evolución del derecho. Tenemos el método comparativo, que compara las legislaciones de distintos países y sistemas jurídicos, como les explicaba. No siempre analizamos datos, recolectamos por ejemplo, hice un ejemplo donde ves del, de la, de la, de la discriminación hacia la raza afroamericana o afroecuatoriana. Entonces investigábamos en otros casos que se da esto a nivel mundial. Podemos ver el caso de que antes eran esclavos, tratados como esclavos, tratados como mercancía. Entonces eso es lo que comparamos con otros estados, lo que son sistemas jurídicos y legislaciones. Tenemos el método sociológico, que relaciona el derecho con la realidad social y el comportamiento humano. Tenemos el método hermenéutico,
que interpreta textos legales y constituciones. Tenemos unos elementos del marco teórico. El marco teórico es la parte de la investigación donde se presentan las teorías y antecedentes relacionados en el tema. Debemos conocer conceptos fundamentales, antecedentes investigativos, los que les comentaba, investigar, hacer un arduo trabajo de investigación. Tenemos unas bases legales, y siempre es bueno investigar qué base legal sustenta, qué base legal nos da una barrera para poder aplicar, qué constitución, qué código, qué ley nos sustenta nuestra defensa, pongamos en el caso de que vayamos a juicios. Tenemos una doctrina jurídica, tenemos que ver las sentencias de los jueces, por qué han hecho, tal vez algún juez, podemos apelar, todo ciudadano tiene derecho a apelar 2 veces cualquier sentencia. Tenemos definición de términos. La definición de términos es cuando vemos por qué, cómo y mediante qué constitución, qué ley, qué base legal fue la, la resolución de la sentencia, pongamos en este caso. Tenemos la relación entre la investigación y la sociedad. El derecho no puede estudiarse aislado de la sociedad. La investigación jurídica analiza cómo las normas influyen en personas y cómo los problemas sociales generan cambios legales. Por ejemplo, los derechos humanos. Tenemos un caso puntual ahora que está en todas las redes sociales, que está en noticias, que es el caso del presidente Nayib Bukele, lo está sentenciando 486 presos. Y los derechos humanos están defendiendo eso, que no sean condenados por todos los delitos, que son humanos, que son personas. Pero vamos a la otra parte. ¿Cuándo fue? Cuando estaba el crimen organizado, cuando amputaba manos, cuando cortaba, cuando mataba. Hay casos de señoras que están a favor del presidente y van y declaran: yo me quedé sin manos y nunca le vi a una fundación de derechos humanos. Entonces es algo muy extenso este tema. Tenemos la violencia de género, lo que está pasando muy a menudo ahora, que es lo que es ahorita los feminicidios, que es por problemas amorosos, no sé, problemas psicológicos puede ser. Eh, Tenemos los derechos laborales, como le digo, en mi caso tenemos un contrato colectivo que nos ampara en muchos ámbitos. Gracias a ese contrato colectivo nosotros tenemos muchos beneficios como trabajadores. La discriminación, lo que les comentaba, yo hice justo un deber sobre la discriminación a los afroecuatorianos, que se ve no solo en esta ciudad, sino en todas, que a veces son discriminados por su color de piel en campos laborales, en, en el estudio, a veces son negados las matrículas, son excluidos. En centros comerciales ven a alguien que esté de color de piel morena y le prestan más atención porque piensan que van a robar. Todo eso es discriminación, porque tenemos otros derechos. Según el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador dice que nadie puede ser discriminado por su color de piel, ni por su aspecto, ni por su vestimenta. Tenemos la protección ambiental. La protección ambiental también es un tema muy extenso. Tengo un caso puntual aquí en Cuenca, yo soy de Cuenca, donde hubo un permiso para una creación de un mall, en donde era una área protegida. Era una montaña con bosques, con árboles, y no sabemos cómo sacó la licencia ambiental y taló más de 4.000 árboles. Y supuestamente iba a ser una reforestación en otra zona. Entonces hay mucho que untar en este tema sobre la protección ambiental. Tenemos los fundamentos teóricos de la investigación, son esenciales en la carrera de Derecho, porque proporcionan las bases científicas y metodológicas necesarias para analizar problemas jurídicos de manera objetiva y crítica. A través de diferentes métodos teóricos, la investigación jurídica permite comprender la relación entre el derecho y la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de la justicia y el desarrollo del orden jurídico. Eh, un poco de los ejemplos del que hablábamos, de derechos humanos, de violencia de género, de la discriminación, también tenemos casos como ahora tenemos que un poco, mediante la sociedad, regular las normas, en el aspecto de que están queriendo ver si regulan lo que son las normas del derecho informático,
porque gracias a eso están habiendo muchos bullying, muchos suicidios. Hay que regular un poco el tema de eso, aunque ya hay en los diferentes trabajos la protección de datos, pero deberíamos ahondar más en el tema de la prohibición, como fue en Canadá, que prohibieron niños que tengan acceso al internet hasta los 16 años. Ahora en Ecuador, en lo que aprobaron la reforma de que tiene que haber una clase sobre psicología estudiantil, que me parece muy buena, porque hay muchos niños que hacen bullying y son víctimas de bullying. Hace unos pocos días hubo un caso de una niña de 13 años que suicidó por temas de bullying. Entonces es bueno la investigación jurídica por todos estos temas y tiene relación con la sociedad para, para reformar leyes, para hacer nuevas leyes. Eso les podría decir. Muchísimas gracias.